Muy bien, seguimos en Infobae TV. Hoy nos visita José Luis Espert. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Seferino, ¿cómo estás? Economista, polémico, valiente, divide aguas. ¿Escuchaste los anuncios del presidente? Sí. ¿Qué te parecieron? Mira, con la presión impositiva salvaje que hay en Argentina, que nos ha transformado en esclavos a todos los que vivimos acá, toda baja de impuestos yo le doy la bienvenida. Lamento que la baja de impuestos no se haya extendido a los autónomos. En principio Macri anunció una más que duplicación, 146% exactamente del mínimo no imponible, pero solo para empleados en relación de dependencia. Los autónomos siguen siendo una especie de lepra para todos los gobiernos. ¿Por qué? ¿Por qué son así, siendo que son tantos, no? Bueno, yo creo que en una Argentina corporativa solamente tienen poder de lobby las corporaciones. Y la corporación de los empleados en relación de dependencia está claramente representada por los sindicatos. Los autónomos no tienen esa representación. Claro, no tienen esa representación. Mientras los autónomos no logren, o logremos, pues soy autónomo, no esa sos empleado representación. público. No sos empleado público. 0%. Pero los autónomos tienen las redes sociales, por ejemplo, y este me parece que es un gobierno que le da mucha bolilla a las redes sociales. Así que debería darle bolilla a este reclamo. Bien, pero más allá de eso, en el contexto, el Estado, el Tesoro Nacional se desprende de un montón de dinero. Sí. Es unido a otras medidas como anulación de retenciones, incluso la minería, teniendo en cuenta que ya heredó un déficit fiscal altísimo. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que esto a qué va a obligar al gobierno? Bueno, yo lo que lamento que el anuncio no haya sido acompañado de cómo se financia. Con alguna baja de gasto debería haberle dicho Macri, y que no sea aumento de tarifas, porque el aumento de tarifas está destinado a otros gastos. Lamentablemente el gobierno de Macri en el tema fiscal o lo desconoce o no lo entiende bien, pero la situación fiscal argentina es la peor que se recuerde, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial seguro. ¿Por qué? Porque no solo tenés el peor déficit fiscal en medio siglo, sino que además la presión impositiva es salvaje. Entonces vos tenés que bajar el déficit solamente bajando el gasto público, porque como el PBI no crece por el plan gradualista, que no genera ninguna excitación mayor, entonces vos lo tenés que hacer bajando el gasto público nominal. ¿Pero cómo lo bajás? Si es casi todo o buena parte es gasto personal. Echando gente, es lo que tenés que hacer. El tamaño del sector público es impagable, o sea, en concreto, el sector público argentino tiene un gasto en salarios de 900.000 millones de pesos que la sociedad no puede pagar. Es así de simple. Ahora, que Macri, que no es ningún liberal, porque no está dispuesto a atacar las dos, yo te diría, las dos diosas del corporativismo argentino, que es el Estado y el proteccionismo industrial, solamente está dispuesto a hacer algunos ajustes y de manera gradual a esto. El tema es que se choca con este problema. Ahora, echar gente, vos viste lo que está ocurriendo. Sí. Muchos de los echados son ñoquis verdaderamente, en el sentido más estricto de la palabra. Y sin embargo, las protestas que hay. Sí. ¿Vos crees que es posible políticamente hacer lo que decís, cortar de esa manera el gasto público? ¿O crees que eso es indispensable? Son cosas distintas, una cosa es imposible. A ver, yo no tengo la menor duda, Seferino, que mirando la historia de 80 años de Argentina y las 5 crisis que Argentina tuvo del 75 para acá, el problema es esencialmente fiscal en estas crisis. Y el problema esencialmente fiscal no es un tema que se recauda poco, por lo que estamos en blanco somos esclavos del Estado en Argentina, es porque se gasta demasiado. Entonces, la primera cosa que se debería tener claro acá es que este tamaño de gasto público es absolutamente impagable. Y eso no hay conciencia, pero debería haber conciencia. Y el gasto público impagable no es porque hay muchos subsidios, sino porque la planta de personal es impagable. Y porque además una parte importante de los bienes y servicios que presta el Estado tienen corrupción adentro. Y también gran parte de la obra pública. Pero acá lo que hay que tener claro es que el Estado no puede tener más de 4 millones de empleados públicos como tiene. Tiene que volver al 1,5 millones, 2 que tenía hacia mediados de los 90. ¿Y esa gente? Ahora, sí. Esta es la discusión conceptual. Ahora, cuando viene la clase política y me dice eso es políticamente inviable, la clase política es parte del problema.
O sea, hay demasiados. La que es parte del problema me viene a decir que los costos políticos de ese ajuste o reestructuración es, mira vos. O sea, los que son parte del problema, o sea, la parte interesada, que todo siga como está, me dicen que es parte del problema. Así que el diagnóstico hay que desecharlo. Acá lo que pasa es que no se entiende que un plan de shock muy creíble, que Macri no lo está haciendo hasta ahora, con mucho apoyo político interno e internacional, sería muy reactivante y no recesivo. Obviamente, puesto en términos maniqueos, como lo pone gran parte de la progresía, echar 2 millones de empleos públicos, 1 millón de empleos públicos, por supuesto que es socialmente intolerable. Ahora, puesto en el contexto de un plan económico de fuerte reactivación, porque es muy creíble el ajuste, es otra cosa. Acá nos olvidamos, pero Menem, entre 89 y 91, cuando la economía a partir del 91... En 89 y 92, en realidad, a partir del 91 la Argentina tuvo crecimiento de tasa china, 91, 92, 93, 94, se despidió cerca de 500.000 de empleos públicos con la privatización de empresas públicas, se hizo una gran reestructuración y no hubo ninguna crisis social. Ahora, así que si es reactivante el plan, y eso depende de que sea creíble, una reestructuración de ninguna manera es recesiva. Ahora, vos decías que es un plan gradualista y una de las discusiones es si conviene el gradualismo o el shock. Sí. Vos estás por el shock. A ver, yo estoy por cosas más demandantes que el shock. Luego de 80 años de decadencia, a mí me gustaría cortar con la decadencia. Pero para eso hay que derrumbar los 2 pilares económicos básicos de la decadencia, que es el estatismo y el proteccionismo industrial. Ahora, ¿es un problema de Prat-Gay o es un problema de Macri eso? No, a ver, te voy a contestar a tu pregunta en la historia que quiero contarte. O sea, yo iría por cortar con esta decadencia. Basta de esta decadencia, basta de tener, como ocurre hoy, al Ministerio de la Producción inundados de gerentes de la UIA, que son los que más se beneficiaron o cazaron el gallinero durante la última década. Basta de que para despedir a un empleado público ñoqui tenés que hacer un gran trámite. No, yo iría por una Argentina completamente diferente. Ok, Macri no tiene esto en la cabeza, no es liberal. Le aclaro a todos los que nos están escuchando, si esto termina mal, y ojalá que no, esto no es culpa del liberalismo de Macri. Esto es culpa como consecuencia de que Macri es otro presidente al cual no se le prendió la lamparita, de que hay que cortar con la decadencia argentina, y que encima eligió un plan gradual que no puede sostener. Yo no estoy diciendo que el gradualismo de Macri termine mal sí o sí, de ninguna manera lo digo. Lo que digo es que la historia no le da la razón al gradualismo, simplemente eso. No hay ningún plan gradualista en el último medio siglo que no haya terminado en crisis. Ahora, eso no quiere decir que lo de Macri no termine en crisis, ¿Qué necesita Macri dentro de su modelo decadente para que no termine en crisis? Es 2 cosas, te diría. Anunciarle a la gente el 1 de marzo el desastre que heredó el kirchnerismo. Lo tiene que hacer. La herencia. La herencia la tiene que cortar con detalles. Macri tiene que decirle a la gente que el kirchnerismo nos dejó un país al borde de una crisis si no se hacen las correcciones bien hechas en el momento y la manera adecuada. Lo tiene que decir a eso, para que la gente entienda un poco más esto que le cortan la luz, que le suben la tarifa, que echan gente todos los días. Lo tiene que entender la gente y la gente no lo va a entender si no se lo blanquea. Y la otra cosa es tener una disciplina espartana por 4 años haciendo ajustes. Porque insisto acá, los desequilibrios heredados son homéricos. Corregirlos como un shock requiere de mucha espalda política, requiere de mucho acuerdo interno e internacional. Y si lo corregís gradual, tenés que estar años haciendo ajuste. ¿A qué atribuís la disparada en los precios, o por lo menos el aumento en los precios en varios productos? Bueno, como bien ha calculado el economista Javier Milei, hay rezagos desde que dejás de emitir hasta que la emisión te baja la inflación, ¿no? Entonces, primero, los precios te siguen subiendo porque los impresentables kirchneristas metían dinero al 40%. Entonces eso sin duda que te iba a generar más inflación en el mediano y no, a lo mejor menos en el corto como fue el año pasado. La segunda cosa es que la tasa de inflación esperada se sigue manteniendo alta, porque el plan económico es creíble ahí. O sea, hay una expectativa, digamos. Hay expectativa de inflación alta. Vos fijate, el gobierno ha dicho que ha corrido por completo al Tesoro el financiamiento del Central, o sea, han dicho que van a financiar muy poco con emisión, pero sin embargo las paritarias docentes se están cerrando entre 30 y 40%. Eso no lo entiendo, porque al final Vidal
hizo todo el esfuerzo, es decir, 23, 24%, y aparece el ministro de Educación a nivel nacional y les promete tanto. Casi 40 a nivel casi nacional. 40. En la provincia casi 35. ¿Y eso cómo se entiende? El por qué no sé. Pero es una coordinación. Claro, a ver, el por qué no sé, pero claramente es un muy mal mensaje. O es un mensaje muy malo por otras razones. A ver, el peronismo, ya lo sabemos, en democracia ha sido claramente destituyente. Más allá de los méritos de Alfonsín y de la Rúa para caerse, sin duda que el peronismo hizo mucho para que se cayera Alfonsín y mucho para que se cayera de la Rúa, ¿no? Vos como brillante analista político lo sabés. Ahora, ¿por qué no pensar que pedir 35 o 40% de salarios, estúpidamente cedido por el gobierno de Macri, es para empezar a serrucharle el piso a Macri? Porque claramente, si los salarios van a crecer 35 o 40%, ¿cómo hace para que la inflación se mantenga en 20, 25 y no tengas una flor de recesión? Es imposible. Y te pregunto, ¿cómo hacer para que las provincias puedan pagar eso? ¿Las provincias? Bueno, primero, las provincias no son ninguna santas en este proceso desastroso que vivió el kirchnerismo, o Argentina con el kirchnerismo. Las provincias son parte del problema del desastre fiscal que casi todas viven. Así que, si quieren pagar este 35 o 40% de aumento, que reduzcan gastos, pero que no suban impuestos, que echen gente ellos. Ahora, vos dentro de este esquema gradual y con todas las limitaciones que le ves a Macri desde el punto de vista liberal, ¿crees que funcionaría mejor con otro gobierno? Porque, digo, ya que estamos políticamente incorrectos, ¿te sentirías más cómodo con Melconian que con Pratgay como ministro? No sé, porque no sé si es un problema del ministro solamente. Yo creo que es un problema también de la cabeza de Macri. No dudaría que Macri, si tiene que cambiar en algún momento, lo va a hacer para sobrevivir políticamente. Pero me parece que tenemos un problema de fondo en el presidente y obviamente que se trasluce o se traduce en el ministro de Economía que pones. Que sin duda, a ver, si vamos a hablar de Pratgay versus Melconian, yo en la Melconian nunca lo vi paseando por la playa con Tumín y con Donda. A Pratgay sí lo vi. A Melconian nunca lo vi participar de la coalición cívica, a Pratgay sí lo vi. O sea, sin duda que desde el punto de vista ideológico y conceptual hay diferencias entre Melconian y Pratgay, seguro que lo hay, pero acá tenemos un problema en la cabeza, digamos, ¿no? Pero insisto, a ver, para que quede claro, yo no creo que Macri viene a romper con las cadenas de nuestra decadencia antiliberal, ¿no? Yo no creo que sea ese Macri. Macri viene a hacer un ajuste de los tantos que ha necesitado el modelo populista cada vez que el modelo populista ha estado cerca de una crisis. Eso es todo lo que es Macri. ¿Macri puede triunfar en hacer el service necesario para que el modelo populista se recree? Sí, puede ser. Le va a costar mucho si es de manera gradual. Le va a costar años de ajuste. Y si algún día quiere hacer un shock, va a necesitar de mucho apoyo político. Ahora, el dilema estaba pensando, es que si Macri no le va bien, el populismo, tal como decís, puede tomar nueva fuerza, ¿no? Claramente. Por eso los liberales tenemos que hacer mucho hincapié que Macri no es liberal. Porque si no, el populismo otra vez va a agarrar la bandera y decir, ¿vieron? El liberalismo nos llevó a una situación crítica de nuevo. Y el populismo va a volver a regenerarse. Muy bien, José Luis Espert, muchas gracias por haber estado en el Infobae. Un placer, Seferino. Chao.